buenos días, querido radio oyente. Hoy estamos celebrando Viernes Santo. Y es importante que nosotros podamos entender qué significa y qué es lo que celebramos en este Viernes Santo. Un día como hoy, Cristo amaneció en la casa de Caifás. Y amaneció ahí como prisionero. Ya el Jueves Santo lo habían tomado preso en el monte de Getsemaní de los Olivos. Y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás. Allí le hicieron un juicio esa noche y después lo meten a un calabozo que era un antiguo almacenamiento de agua, un pozo, en un sótano, y ahí pasa, es un lugar tan incómodo que ni siquiera podía sentarse, tenía que permanecer de pie porque era algo así sumamente muy estrecho. Yo tuve la dicha de estar en este lugar, en la ruina de la casa de Caifás, y era una cosa impresionante cuando el guía nos decía que en ese hoyo había estado Cristo toda la noche del jueves al Viernes Santo. Era impresionante porque cuando bajábamos a ese pozo para ver la dimensión, no alcanzábamos a ver a esta distancia el dedo porque era un hoyo oscuro. A 2 pies no se alcanzaba a distinguir nada. Ahí pasó el Señor sin tomar nada, sin almorzar al otro día nada, y luego después de que lo interrogan ahí, como sacerdote improvisan ahí un sanedrín, lo llevan hasta el pretorio o palacio de Pilatos, donde ya van a hacerle el juicio. Ya todo está confabulado para condenarlo a la pena de muerte. Esa es la situación que vivimos hoy el Viernes Santo. El Señor va allí, allí Pilato lo interroga y Pilato, decir, no está, Pilato tiene dudas que realmente a Cristo lo entregan por envidia, no encuentra una causa en su mentalidad romana que realmente ameritara la muerte de cruz. Por eso dice, yo no encuentro ningún mal en este hombre, ¿de qué lo acusan? Y comienzan a inventar formas de decir que Cristo ha dicho que él se va a proclamar rey, que va a sustituir al César, que va a destruir el templo y que en 3 días lo va a edificar. O sea, y todo esto tratan como de ver cómo lo acomodan de tal manera que de alguna forma presionan a Pilato a que tome la decisión para que Cristo sea condenado a pena de muerte. Y Pilato al final hace unos malabarismos, termina por lavarse las manos pensando que de esta forma miserablemente una cobardía, de que él teniendo la posibilidad de haber declarado a Cristo inocente, no tuvo el valor, tuvo miedo de perder su posición, tuvo miedo que el pueblo se le sublevara, tuvo miedo de que fuera acusado a Roma y por lo tanto al final, aunque su esposa también le mandó a decir, he tenido sueños terribles con este hombre justo, no le hagas mal alguno a este hombre, y al final todo termina por desatender la voz de su esposa, el sueño que había tenido, y termina mandando a que lo flagelen. Flagelarlo era ponerlo en una columna y lo maniataban ahí y la espalda quedaba expuesta para que le dieran los 40 latigazos que tenía la ley romana. A Cristo le dieron más de 40 latigazos, incluso perdieron la cuenta. O sea, le dieron hasta que se cansaron, porque realmente había como, estaban tan predispuestos a hacer todo, a causarle toda la clase de sufrimiento, que realmente, o sea, perdieron los estribos y las normas que podían haber hecho con otros. Había muchos prisioneros que durante la flagelación morían porque los látigos que usaban tenían nudos y en esos nudos le incrustaban piedras y también cogían pedacitos de hueso y con esto daban latigazo y esto rompía la piel y muchas veces esos latigazos atravesaban de la espalda al vientre, al estómago y a veces rompía el estómago, salían los
los intestinos, o le rompían el hígado o los riñones, se los destruían con los latigazos, porque eran latigazos continuos y eran latigazos muy fuertes. Y además no era le despojaban de la ropa y era piel, la viva piel. Entonces era una cosa terrible. Por eso esa flagelación que a veces nosotros pasamos muy de largo, realmente fue casi como dos momentos de crucifixión. Uno fue los más de 40 latigazos que le dan a Cristo allí en un cuarto, que era casi cuarto de tortura, cuarto de donde, es decir, se ensañaban y sometían a las vejaciones más asquerosas y miserables un ser humano a otro. Y esto lo hicieron con Jesús. Él fue flagelado, y esa flagelación, que a veces pasamos muy de largo, es importante que nos detengamos, y que si ustedes que son tan cibernéticos pueden poner en Google flagelación a Jesucristo para que vean todo lo que suponía la flagelación, y saber un poquito más de esto creo que nos hace sentir más gratitud y más amor por Jesús, y saber cuánto sufrió Él. Nosotros lo vemos en la cruz y de pronto sentimos compasión, y la cruz era la forma más torturosa y dolorosa de causarle a un reo, a una persona condenada a la muerte, la cruz, porque era, además de estar clavado y el dolor, ustedes saben que las manos son terminaciones nerviosas del cuerpo, lo mismo los pies, entonces son puntos muy dolorosos. Si alguno se ha lastimado una uña, ve cómo realmente es tan doloroso, tan sensible, porque son terminaciones del cuerpo donde terminan los nervios, y eso hace que seamos muy sensibles a esos puntos. Cuando nos toca tomar sangre, o sea, y sobre todo los hombres hacemos unas malabarismos porque somos un poquito cobardes al dolor, ¿verdad? Esto le tocó vivirlo a Jesús, la flagelación, y luego sale echando sangre por todo su cuerpo, toda su espalda, y luego le ponen esa corona de espinas y comienza a sangrar por la cabeza, y luego continúa, o sea, ya Pilato da el decreto de que lo condenen, y Pilato se juega una última carta cuando recuerda que por motivo de la Pascua siempre dejaban libre un prisionero. Entonces Pilato pensó que de pronto era una buena estrategia para proponerle al pueblo a quien quiere que les deje libre, y entonces él dice a Barrabás, que sabían que era un famoso bandido, que había hecho crímenes y robos y cosas de estas, o a Jesús de Nazaret, y el pueblo ya manipulado y confundido gritan a Barrabás. ¿Qué quiere que haga con él? Crucifíquenlo. Ese es el grito unánime del pueblo, que pide la cruz para Jesús. Es un momento, incluso dicen que la Santísima Virgen, que estaba ahí en la plaza, en medio de la gente, se desmayó al oír que la gente pedía la cruz para su hijo, al oír que Pilato leía el decreto en el cual condenaban a Cristo a una muerte de cruz. Llaman la plaza del desmayo. La Virgen se desmaya ahí, como tantas mamás que se han desmayado en una corte cuando un juez determina pena de muerte o cárcel de por vida a su hijo, aunque haya cometido un delito. Siempre esta noticia es desgarradora, porque saben que ya su hijo va a estar preso y condenado a muerte, y se va a consumir en una cárcel o van a ejecutarlo, ¿verdad? Sí. La Virgen sabe que como judía ella había oído tantas ejecuciones que hacían los romanos, crucificando a muchos malhechores, y que era la suerte de su hijo, cuando ya sabía que su hijo era el mejor hijo, el hijo más bueno, servicial, con todo, y que ahora el pueblo pudiera gritar crucifíquenlo. Para ella era como un doble dolor ver la ingratitud de la gente, la crueldad, y ver cómo condenaban al inocente. Pero es ahí el silencio del débil, del pobre, ante la multitud enardecida, que deciden una situación equivocada y errónea. Pero cuántas veces como pueblo hemos decidido de esa manera cosas porque de pronto nos paralizamos, o a veces nos parcializamos con ciertas situaciones y creemos que estamos tomando decisiones correctas, y a veces
perdemos la capacidad de raciocinio, de análisis, para saber decidir qué es lo más correcto. Entonces, es así como en este Viernes Santo conmemoramos esta vía dolorosa. Después que Cristo es condenado a pena de muerte, lo hacen cargar su cruz por este camino que nosotros llamamos el Vía Crucis o Vía Dolorosa. Quienes hemos tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, hemos hecho el Vía Crucis por el mismo trayecto que lo hizo Jesús. Y realmente es una experiencia, o sea, muy conmovedora, muy conmovedora. Yo tuve la oportunidad en las 3 ocasiones que he estado allí de cargar un trayecto breve, porque tratamos de turnarnos para que las demás personas también tengan la oportunidad de cargar la cruz y poder llegar a experimentar un poquito de lo mucho que experimentó Cristo en ese camino hacia el Calvario o Gólgota. Allí estuvo el Señor, y pensar todo lo que Él sufrió por cada uno de nosotros realmente nos conmueve profundamente el alma, de ver cómo trataron al Señor, cómo sufrió tantas torturas, tantas situaciones dolorosas. Pero ese es el amor que Él mismo nos dijo: no hay amor más grande que dar la vida por los que amamos. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Es Cristo el mejor maestro de la vida, porque no solamente dice, sino que nos enseña con su ejemplo a saber dar la vida. Por eso cuando el Señor nos dice: el que quiera ser un discípulo, que tome su cruz y me siga. Es admirable ver que Cristo es el único maestro en la historia de la humanidad que nos quiere enseñar el valor del sufrimiento. El valor del sufrimiento, y ese es el título que le he dado a esta reflexión: el valor del sufrimiento. A veces nosotros pensamos que el sufrimiento es simplemente algo negativo, que es algo doloroso, que es algo desagradable, que es algo malo, que es algo indeseable. Pero Cristo viene a enseñarnos algo que ni siquiera en nuestras casas nuestros padres nos enseñan. La mayoría de los padres se esfuerzan por enseñarle a sus hijos muchas cosas buenas, por enseñarle a leer, a escribir, a que aprendan varios idiomas, que aprendan a usar el computador, que aprendan matemática, historia, geografía, química, física, trigonometría, que aprendan cálculo, que aprendan química, que aprendan biología, que aprendan historia, que aprendan a jugar golf, que aprendan a jugar ajedrez, que aprendan el fútbol, que hagan gimnasia, que aprendan a tocar un instrumento, que aprendan a cocinar, muchas cosas. Pero ¿quién nos enseña el valor del sufrimiento? ¿Quién nos enseña cómo enfrentar el sufrimiento? Por el contrario, nuestros padres tratan de evitar que sus hijos sufran. Y es un engaño, es una ilusión, porque todo ser humano que viene a este mundo experimenta el sufrimiento más tarde que temprano. Todos experimentamos el sufrimiento, nadie está excepto del sufrimiento. Y el sufrimiento no solamente es para los que creamos en Cristo, el sufrimiento es para todos los seres humanos. Por lo tanto, nosotros tendríamos que aprender de Jesús cuando Él nos enseña cuál es el valor del sufrimiento y por qué debemos sufrir. ¿Por qué debemos, es decir, aprender nosotros a descubrir, aún en una situación dolorosa, triste, lamentable, a descubrir el significado, el valor y la importancia de eso? Porque muchas veces realmente nosotros nos quedamos en una actitud negativa de rechazo, e incluso cuando se inventan los analgésicos, tratamos de evitar el dolor. Y no se trata de que nos volvamos estoicos, de querer sufrir por sufrir, sino es encontrarle un sentido al sufrimiento que nos permita realmente a nosotros poder llegar a descubrir el valor del sufrimiento como Jesús. Por ejemplo, los sufrimientos de Jesús no fueron unos sufrimientos en vano, fueron sufrimientos que trajeron la redención para la humanidad entera. Que Él sabe que todo lo que sufrió en el huerto de los olivos, en la flagelación, en la crucifixión, en los insultos, rechazos, burlas, todo eso Él lo hacía oración al Padre, porque Él sabía que ese sacrificio iba a traer el perdón, la redención y nuestra reconciliación con el Padre.
Muchos papás han tenido la experiencia cuando llevan a sus niños pequeños al kinder, que el niño llora, la mamá llora o el papá llora, y el niño puede sentir en ese momento: tú eres la mamá más mala del mundo, ¿cómo me vienes a traer aquí este poco de niño que yo no conozco, con esta maestra que yo no conozco? ¿Cómo me vas a dejar en este lugar desconocido? Y puede pensar o sentir que en ese momento, oye, pero como eres de cruel, ¿cómo puedes hacer eso? Y sin embargo, el papá o la mamá sabe que ese va a ser un sufrimiento que se va a convertir en una bendición después para el niño. Primero, porque va a aprender a socializar. Segundo, para que el niño vaya logrando desarrollar su personalidad y también sus talentos, sus capacidades, para que se vaya educando, porque estamos creados para vivir en sociedad. Cuando nuestros padres, viene el tiempo que estamos creciendo y necesitamos las vacunas, o sea, es doloroso que le pongan una vacuna al niño, y tal vez muchas mamás no desearían que sus hijos pasaran por eso, pero si va a evitar unas enfermedades que ya están erradicadas precisamente a través de esta vacuna, entonces el padre a su pesar o la madre va a ceder que le ponga la vacuna al niño. ¿Por qué? Porque es para un bien mayor. Las tareas, y ir a la escuela, y madrugar, y tener que bañarse temprano, y despertarse, esos sacrificios se van sumando para cuando este muchacho llega a ser juez o médico, o llega a ser un gran economista, o un gran banquero, o llega a ser un buen profesor, o puede llegar a ser un científico, o cualquier otra profesión, o puede llegar a ser sacerdote, puede llegar a ser un buen mecánico, un buen ingeniero, un buen abogado. Ha sido el esfuerzo, los sacrificios de todo esto que el niño ha ido haciendo a través de los días y años de su vida. Y entonces es ahí donde nosotros vamos viendo cómo los sacrificios tienen un mérito. Hay muchas personas que han tratado de tomar la vida cómoda y fácil y creen que se están comiendo el mundo, cuando unos van a la escuela y otros van a vagar, o se quedan durmiendo, o se rebelan contra los padres y ya rechazan toda regla de disciplina o toda orden de los padres. Ya ellos quieren actuar de manera caprichosa. Con el tiempo se dan cuenta que escogieron una vida dura y difícil, y a veces uno encuentra hermanos, familias donde unos hijos son profesionales y otros le lavan los carros a esto porque nunca quisieron ir a la escuela, porque fueron rebeldes, porque se escapaban de la escuela, porque se iban por otro lado, al cine, y ellos pensaban que estaban disfrutando la vida, y sin embargo se estaban autoengañando. Aunque al principio engañaron a los padres, después los que terminaron engañados fueron ellos, porque no se dieron. Entonces fijémonos que todos estos esfuerzos y sacrificios que hacen los padres trabajando y absteniéndose de comprarse unos zapatos, hacer un viaje, o tener un mejor carro, unos mejores zapatos, para darle a los hijos, son sacrificios que a la larga van a traer grandes bendiciones y beneficios para la familia, para los hijos que ven que sus padres, con poquito salario, con un trabajo muy difícil, lograron educarlos a todos ellos. O sea, son cosas que realmente tenemos que valorar. Y es ahí donde el Señor viene a enseñarnos el valor del sufrimiento. Pero un sufrimiento que tiene que tener un propósito. Porque el sufrimiento por sí mismo no es nada bueno, ni nada deseable, ni nada que construya y edifique a la persona. El sufrimiento es cuando tiene un propósito. Por ejemplo, el sufrimiento de Cristo, ¿qué propósito tenía? Redimir y salvar la humanidad, reconciliarnos con el Padre. Y lo logró. Y Cristo ahora lleva ya siglos en la gloria. ¿Por qué? Porque Él pasó esa pasión. Entonces, no podemos pensar nosotros que ser cristiano es estar sufriendo toda la vida. No. Ser cristiano es poder aprender de Jesús, que cuando llegan esos momentos de sacrificio, esos momentos de servicio, esos momentos de gastar la vida para ayudar y servir a otros, estemos dispuestos. No tenemos que vivir las 24 horas bajo, bajo sufrimiento, bajo unas situaciones de inclemencia o de terrible sacrificio. No, pero cuando llegue ese momento de hacer un sacrificio por alguien, estás dispuesto a hacerlo. Y eso es lo que tenemos que tenerlo como conciencia y como disciplina espiritual, que estemos dispuestos a eso, para cuando se llegue el momento lo podamos hacer. Y por eso quería compartirle a usted
una anécdota de dos hermanos, Mike y David. Cuando ellos tenían 13 años, un día, como tantos otros, fueron a hacer una visita a Jesús sacramentado. Y estando ahí arrodillados, ellos se querían mucho y se miraron el uno al otro. Y David le dijo a Mike: mira, yo quiero prometer hoy aquí ante el Señor que cuando seamos más grandes vamos a seguir ayudándonos los unos a los otros. Se tomaron de la mano, hicieron ese pacto ante el Santísimo de que se iban a ayudar como hermanos, iban a mantener la unidad y que iban a estar siempre dispuestos a hacer cualquier sacrificio con tal de ayudar a que el otro siguiera adelante. Ahí lo pactaron, lo oraron, se santiguaron, salieron y el pacto quedó hecho. Pasaron los años y David llegó a ser un licenciado y después llegó a ser juez de la ciudad. Mike, por el contrario, estudió sociología, se enfocó mucho por el lado de los sindicatos, comenzó a ayudar a muchos obreros y trabajadores en fábricas y cada uno de ellos hacía su trabajo y se sentía a gusto, compartían algunas anécdotas de lo que pasaba en un lado o en el otro y todo muy bien. David se propuso como candidato para ser el mayor de la ciudad. Le comentó a Mike le pareció muy bien y lo felicitó y prometió ayudarle en su campaña, lo que fuera. Pero unas semanas después resultaron algunas acusaciones contra Mike, de algunos manejos en el sindicato, de algunos trabajadores que creían que realmente él no estaba tomando muy en serio su caso, y entonces vienen estas acusaciones, las noticias en la televisión, un poquito el escándalo. Entonces Mike va con su hermano David y le comenta lo que está pasando y le dice: David, tú eres licenciado, necesito que me asesores y me ayude para ver cómo aclaro estas situaciones que creo que son injustas, que realmente solamente me quieren perjudicar y me quieren de alguna forma desprestigiar por la trayectoria que he hecho en mi trabajo. Y la respuesta de David fue: mira Mike, yo ahora he propuesto mi candidatura y aspiro a ser el mayor de la ciudad, y ahora ni siquiera me conviene que sepan que tú eres mi hermano. Tú defiéndete como puedas, porque yo ahora tengo unas aspiraciones, es mi sueño y yo quiero seguir mi trayectoria sin contratiempo. Mike se quedó mirando a David, un poco sorprendido de esta forma como decía, y Mike le dijo: David, ¿te acuerdas que cuando teníamos 13 años fuimos al Santísimo y allí hicimos una promesa de ayudarnos y de inspirarnos en el amor y el sacrificio de Cristo por nosotros? A lo que David le dijo: mira, sí lo recuerdo y yo estoy dispuesto a seguir a Cristo hasta la cruz, pero crucificarme con él, no. Si tú quieres que yo te consiga algún abogado que te ayude en tu caso, yo te puedo ayudar en eso, pero yo ni voy a asistirte en la corte, ni voy a estar tampoco ahí hablando en la televisión o saliendo contigo en una foto abrazado, porque no me conviene para mi candidatura. A lo que Mike le dijo a David: David, tú no eres un testigo de Cristo, tú eres un espectador. Porque un testigo es el que está dispuesto a sacrificarse con Jesús, como Jesús. Un espectador es el que ve al Señor de lejos, el que lo ve pasar, el que lo ve en televisión, el que lo puede escuchar a través de la radio, el que lo puede, le puede rezar a la imagen, pero no lo puede reconocer en el pobre, en el necesitado, en el enfermo. ¿Cuántos cristianos somos así? Somos espectadores, mas no testigos de Cristo. Y un día como hoy, es importante que realmente cada uno de nosotros podamos llegar como a hacer una reflexión personal, seria y profunda. ¿Realmente yo soy testigo de Cristo o soy un espectador? Porque
cuando llegan esos momentos de prueba, cuando llegan esos momentos de testimoniar el amor de Cristo, cuando llega esos momentos de hacer un sacrificio a ejemplo de Jesús, ¿estamos dispuestos? ¿Lo hacemos? ¿O siempre tenemos ya una lista interminable de excusas para tenerlas pronto y darlas como muy convencido de que ese momento no estamos dispuestos, que en otra ocasión tal vez? Y eso es lo que nosotros encontramos en nuestra sociedad y a veces en nuestras relaciones. Personas que a veces nos dicen, si se le ofrece algo, cuente conmigo. Si se le ofrece algo, no dude en llamarme. Mira, pero cuando te llaman, contestas, te deja mensajes, no lo respondes para atrás. O si llegas a contestar o llegas a encontrar a la persona y te plantea la situación, ya tienes la excusa prefabricada. Decirle, hombre, ¿cómo te parece que en este momento esto y lo otro? Mira, que para acá, que para allá, mira esto y lo otro. Las excusas. Puede ser que en otro momento sí, las excusas. Y eso se va volviendo una mala costumbre, que siempre tenemos excusas, y las excusas son la peor mentira, porque es una mentira premeditada. Es una mentira ya prefabricada, que las tenemos listas para, en cuanto decimos y ofrecemos la ayuda, ya tenemos la excusa para cuando la persona nos la pida, ya darla. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es una falacia, es una mentira, es simplemente una diplomacia falsa y postiza, en el cual estamos tratando de decir, incluso cuántas veces le prometemos a Dios que ahora a partir de esta Semana Santa y con el problema del coronavirus y esto y lo otro, que si nos sanamos de esta enfermedad, que si no nos contagiamos, que vamos a cambiar, que vamos a hacer esto. Mira, ¿cuántas veces hacemos promesas incumplidas? El mundo está lleno de promesas incumplidas. Entonces, es importante que realmente nosotros, en este tiempo y en este día, podamos hacer una promesa al Señor, y una promesa seria y concreta es que nosotros vamos a estar dispuestos a servir como Jesús, aún esos servicios exijan sacrificio de nuestra parte. Estamos dispuestos a hacerlo. Cristo quiere testigos, no espectadores. Espectadores abundan. Los testigos son las personas que están dispuestos a caminar con Jesús, a estar con Jesús, a actuar como Jesús y a tener la valentía de poder llegar en un momento a dar la cara o hablar en nombre de una persona que sabemos que le están haciendo un juicio injusto. Es importante entonces que nosotros podamos reconocer, no hay ningún hombre que no sufra, todos sufrimos, el dolor lo compartimos, incluso los mismos animales también sufren. Sufrir es un estado espiritual en el cual cada uno de nosotros podemos encontrar el consuelo de Dios. Así como cuando nosotros meditamos en el Via Crucis, en esa estación donde decimos que el Cirineo ayudó a cargar su cruz a Cristo. Simón de Cirene era un hombre que venía al campo de trabajar y los soldados a ver que Cristo ya se había caído, pues, o sea, vienen y llaman a este hombre y lo obligan a que lleve la cruz. Simón de Cirene en el momento puede que no supiera ni siquiera a quién le estaba ayudando a llevar su cruz. Sin embargo, piense usted, por haber estado en ese momento en que los soldados lo obligaron, su nombre quedó grabado para siempre como un recuerdo de todos nosotros los cristianos, que podemos decirle a Simón de Cirene, gracias por haberle ayudado a llevar su cruz al Señor. El Señor, después de esa flagelación, después de esa corona de espina, iba ensangrentado, sin habiendo pasado la noche en ese hoyo allá en la casa de Caifás. Estaba débil, humanamente estaba débil. Por eso se cae. ¿Ves? Ya les decía que algunos prisioneros morían allá en el cuarto de flagelación. Cristo era un hombre muy fuerte que aguantó todos esos latigazos hasta el cansancio, que le ponen la corona de espina y está sangrando de la cabeza y toda la espalda y todo el cuerpo. Era un imagino que iría dejando sangre por todo el camino, ¿verdad? ¿Sí? Y sin embargo va con su cruz y sí cae por tercera vez para enseñarnos a nosotros que en la vida podemos tener caídas, podemos tener momentos de debilidades,
pero tenemos que volvernos a poner de pie. Ahí está el Señor dándonos la mano para levantarnos y decirnos, adelante. Decía, sean valientes, no desfallezcan. Hay que llegar al Gólgota a cumplir ese sacrificio vivo y santo. Y es lo que hace el Señor. Por lo tanto, el sufrimiento hace parte de nuestra vida. Hay que entenderlo y el sufrimiento tenga un valor. Es necesario encontrarlo en un sentido para que el sufrimiento en sí mismo, que es un mal, nosotros podamos descubrir cuál es el bien que hay en esto cuando nosotros hacemos el sacrificio por no dejarnos llevar por las tentaciones, por los malos deseos, por las malas costumbres, a veces por nuestro egoísmo, por nuestra pereza. Una de las cosas que tenemos que luchar dentro de nosotros mismos, porque a veces pensamos que el enemigo está afuera y a veces lo llevamos dentro, que es el yo. Yo. O sea, muchas veces nosotros por darnos gusto al yo, nos dejamos dominar por esa actitud egoísta, conveniente, interesada, manipuladora, cómoda. Y entonces ahí donde nosotros tenemos que trabajar con nuestro propio yo para educarlo, para disciplinarlo y para saber que muchas veces nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios, que puede ser todo lo contrario a lo que yo desea y a lo que yo quiero en mi vida, pero es ahí donde vamos descubriendo. El sufrimiento nos hace reconocer que somos criaturas pobres necesitadas de la misericordia de nuestro Creador, el cual nos envía a su Hijo para que nos acompañe en el sufrimiento. Jesús nos enseña que el sufrimiento es parte del ser humano y que el sufrimiento unido a él abre las puertas del cielo de tal manera que nosotros podamos ofrecerlo al Señor. Es importante, entonces, Dios no es un Dios que quiera hacernos sufrir. Dios no es un Dios sadomasoquista que le cause el sufrimiento y que goce viéndonos sufrir. No, Dios es un Dios de misericordia y de amor. Pero Dios como buen Padre sabe que a través del sufrimiento vamos a vencer la fuerza del mal. El demonio utiliza el placer y el sufrimiento para hacernos creer que Dios es cruel y que mire cómo no te ayuda y esto lo otro. Entonces, cuando encuentras que hay personas que son fáciles a la tentación, los induce por el placer. ¿Para qué? Para que la persona dice, mira, prohibido prohibir. Tú puedes, mi reino, hacer lo que quieras y tú eres libre, pero te está llevando al precipicio. Después se va a carcajear de ti. Y hay muchas personas que se van a los bares, a los prostíbulos, y que toman, y que se drogan, y que no sé qué, y creen que tienen las 7 vidas del gato, y que no sé qué para allá, y que yo hago, y que manejo borracho, y es cuando mejor manejo. Y hacemos un montón de estupideces, creyéndonos que somos muy inteligentes y muy habilidosos, y no sabemos que estamos caminando hacia el precipicio. El otro día yo fui a ver un enfermo, un señor ya un poquito mayor, y tenía diabetes, tenía lupus, tenía cirrosis, un montón de cosas, ¿verdad? Y el hombre, en casi la hora que estuve ahí con él, no hacía sino quejarse y me decía, pero ¿cómo Diosito me ha hecho esto? Y no sé qué, y para allá y para acá, y me decía, y bueno, yo trataba de consolarlo, oré con él, le puse los santos óleos, lo confesé, le di la Sagrada Comunión, le dejé unas oraciones y traté de hacer unas palabras de consuelo. Cuando ya yo me despedí de él, la esposa se ofreció a acompañarme hasta mi carro y me dice, ay padre, yo vi a mi esposo cómo se queja de Dios, pero si usted supiera que él no había día que no tomara. Pero mira, desde que nos casamos, ya antes de casarnos, ya yo sabía que él era un hombre bebedor y toda su vida ha sido bebedor. Lleva más de 46 años bebiendo todos los días y ahora se queja de todos los sufrimientos que tiene. ¿Qué le culpa a Dios si él era un bebedor empedernido y eso cuando llegaban días festivos o había días en fin de semana en que duplicaba la dosis? De cómo le iban a aguantar los riñones, cómo le iba a aguantar el hígado? Y en ese momento de pronto yo entendía como la otra parte de esa historia. Él se quejaba de que Diosito, ¿por qué? Y a veces abusamos de eso. Y entonces es ahí donde tenemos que aprender que muchas veces la vida trae sufrimiento, pero nosotros los duplicamos y los aumentamos cuando actuamos con un poco de desorden y le damos rienda suelta a los vicios. Bueno, queridos radioescuchas, vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos con esta reflexión que hemos titulado hoy El valor del sufrimiento en la vida cristiana. Sí.
Yo estuve ahí aquel momento en que Él salvaba al mundo de aquella cruz. Oh sí, yo estuve ahí en aquel momento que aún a sus enemigos perdonó. Oh sí, yo estuve ahí, yo soy testigo de lo grande de su amor. Cuando solo se quedó como un cordero, se entregó. Yo no me aparté de Él ni un segundo. Yo quería verlo y que Él me viera ahí. Y fue entonces cuando en mí fijo sus ojos con lágrimas llorando. Hijo, te la doy por madre, ámala y cuídala por mí. Y sus ojos me miraban suplicantes al entregarme aquello más bello para Él. Cuídala por mi discípulo, ámala, pues tu madre es. Muy bien, queridos radioescuchas, estamos en su programa de contingencia y hoy estamos hablando sobre el valor del sufrimiento. Y para resumir a las personas que pronto acaban de sintonizarnos, estamos hablando del valor del sufrimiento desde la perspectiva cristiana, como Cristo sufrió terriblemente para redimirnos y salvarnos, pero estos sacrificios de Cristo fueron sacrificios redentores. Y por eso es importante que nosotros podamos aprender en nuestra vida que todos los seres humanos, todos los que venimos a este mundo, vamos a experimentar el sufrimiento más tarde que temprano. No, aquí nadie está exento del sufrimiento. Usted puede ser juez, usted puede ser gobernador, mayor, presidente, obispo, papa, sacerdote, empresario. Todos vamos a sufrir. Y en este tiempo de contingencia por el coronavirus, nos hemos dado cuenta que esta situación es para todos, para ricos, pobres, para poderosos, famosos. Todos estamos expuestos a contagiarnos de este COVID-19. Por lo tanto, esa es la condición humana. O sea, todos cargamos nuestro kilo de barro y a veces nos creemos invencibles o nos creemos de acero, y ahí es donde nosotros nos equivocamos. El sufrimiento nos hace reconocer que somos seres frágiles, débiles, que cargamos con nuestro kilo de barro y que por lo tanto a veces esas ínfulas de creernos fuertes, poderosos, invencibles, son habladuría, son ilusiones falsas, porque la verdad es que todos somos débiles y frágiles. Es más, todos estamos sometidos bajo el poder de la muerte. Para que aún los que han sido dictadores en los países como Hitler, como un Fidel Castro, como un Carlos Mari, como tantos
Nikita Khrushchev, como Mao Zedong, todos estos hombres que han tenido poder y han tratado de dominar y adueñarse del mundo, terminan muriendo, envejeciéndose, algunos han muerto de vejez, pero los años nos van debilitando y al final esos que se creían los supermanes del mundo terminan doblegándose y caminando ya ahí como balanceándose, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que llegar a descubrir, que el sufrimiento nos hace reconocer nuestra fragilidad y nuestra debilidad. El único fuerte y el único que permanece siempre con todo su poder y con todo su amor y con toda su gracia es Dios. Y por lo tanto, a Él tenemos que acudir y de Él tenemos que aprender. Por eso Jesús, una de las grandes enseñanzas que le da a la humanidad es venir a enseñarnos el valor del sufrimiento, pero el sufrimiento unido a Cristo. El sufrimiento sin Cristo se convierte en tortura, en amargura, en algo que destruye y en algo que amarga. Mucha gente se ha alejado de Dios ante el sufrimiento y no le ve ningún valor porque cree que Dios no es bueno al permitir el sufrimiento. Dios es bueno y quiere nuestro bien. Él no envió el sufrimiento. Esta es consecuencia de la fragilidad de la creación a causa del desorden por el pecado. El dolor es un misterio que va mucho más allá de las catástrofes cómicas o de los males físicos. Para nosotros, como creyentes, el mal tiene una dimensión sobrenatural que que quiere culpar a Dios y al cosmos de las cosas malas que pasan. La enfermedad y la muerte muchas veces no son una forma de nosotros poder llegar a asociarla como si Dios es el que nos las manda. Tenemos que saber que estamos hechos de barro y de carne y que nuestra fragilidad hace que nosotros podamos llegar a cansarnos, a envejecernos, a que nuestros órganos se van debilitando y sobreviene la enfermedad no como una desgracia, una maldición, sino como condición de ser criatura del barro que cada uno lleva. Y por lo tanto, esto es un misterio que muchas veces nosotros no alcanzamos a descubrir el valor y la importancia del sufrimiento y vamos llevando a debilitarnos en nuestra vida y en nuestra fe y confianza con Dios porque creemos que siendo Dios tan bueno, ¿por qué permite que estas cosas pasen? Pero así como en nuestra libertad nosotros podemos decir tantas cosas, también en nuestra condición de criatura el sufrimiento hace parte de nuestra vida. El sufrimiento es permitido por Dios para purificarnos, para probar nuestra capacidad de amar, como poda el jardinero el árbol para que se haga vigoroso. Recordemos que Dios es Padre y nos da la fuerza para que podamos soportar este sufrimiento. Cuando Cristo ahí en el huerto de los olivos, que ve lo terrible que se le viene encima de todas las humillaciones por las que va a pasar la burla, él ora al Padre y la palabra clave es cáliz. Si es posible que pase este cáliz de amargura, un cáliz que ha rebosado con todas las maldades, pecados, egoísmos, odios, crímenes, abortos, asesinatos, torturas, injusticia, explotación, infidelidades y tantas otras blasfemias y pecados que la humanidad ha cometido a través de la historia. Ese cáliz está rebosante y ese cáliz es como una pirámide invertida que pesa sobre el pecho de Cristo y que lo hace sentir dolor, sufrimiento. Y por eso Cristo de rodillas cae con el rostro en tierra, suda gotas de sangre al ver todo lo que se le viene y el peso de nuestra culpa, de nuestro dolor, porque Él cargó con todos nuestros pecados. No solamente con los míos y los tuyos, sino con los de toda la humanidad. Imaginemos cuántas cosas terribles han pasado a través de la historia de la humanidad. Cristo carga con todo eso. Y ahí es donde Él experimenta ese dolor y ese sufrimiento y el peso del pecado y le pide al Padre. Pero Jesús, ¿qué termina diciendo Jesús? Mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tengo que beber, si tengo que cargar con toda esta pirámide, este cáliz de pecado y de maldades de los seres humanos, aquí estoy dispuesto.
¿Qué hace el Padre Celestial? Consolarlo, animarlo. No le quita el peso, no suprime la decisión de que ese sacrificio sea vivo y santo y que se consuma en el Calvario, en el Gólgota. No, sigue. Y como dice el apóstol Pablo, te basta mi gracia. O sea, muchas veces Dios no nos concede lo que le pedimos tal cual, sino que nos asiste para encontrar un bien mayor. Y por eso dice el apóstol Pablo, de dos males, siempre Dios nos concede el menos mal, pero siempre permite que experimentemos el mal para que realmente nosotros podamos estar unidos a Dios. Y así como la enfermedad ha alejado a muchas personas de Dios y muchas personas han terminado amargándose, incluso renegando y rechazando su fe y sus buenas relaciones con Dios, también la enfermedad ha sido un medio para que muchos lleguen a encontrarse con Dios, incluso lleguen hasta encontrar el propósito de su vida. Fíjense ustedes, por ejemplo, un San Ignacio de Loyola, después de que sufrió esta terrible herida en una de sus piernas como militar, en la convalecencia, que comenzó a leer novelas y cuando ya no tenía más novelas para leer, su hermana le llevó una Biblia y él al principio pidió, ¿esto qué es? Y ella le dijo, bueno, ya no hay más novelas, para ver si te entretienes leyendo ahí. Y él comenzó a leer la Biblia y ahí encontró precisamente de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma y tantas otras tesoros y enseñanzas que tiene la Biblia que lo llevaron a él a decidir. Yo he estado sirviéndole a un rey como general, a un rey que va a morir como yo. Ahora quiero dedicarme a servirle al Rey de Reyes, a Jesucristo el Señor. Y hace una decisión. Y no solamente se dedica a servirle a Él, sino que el Señor le inspira el carisma de fundar a la comunidad de la compañía de los padres jesuitas para formar un ejército para trabajar por el Evangelio y por Cristo. Y entonces ahí es donde uno puede descubrir cómo se dan situaciones en las cuales Dios tiene manera de acercarnos a Él. Y muchas veces es desde el sufrimiento, cuando nos sentimos orillados, cuando nos sentimos necesidad. Miren usted lo que está pasando ahora con lo de la pandemia del coronavirus. Mucha gente que no pensaba en Dios, que no rezaba, que no quería realmente reconocer su fragilidad, que se creía invencible. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos que mirar al cielo y anoche alguna señora decía, hombre, que salgamos con lámpara a tal hora y una luz para el cielo y recemos un Padre Nuestro juntos, plegaria. Todo eso es muy válido, es muy bueno, pero eso lo hacíamos antes. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando estamos en la necesidad, cuando realmente nos sentimos contra la pared, cuando sentimos la amenaza de un virus, algo invisible y microscópico, que hace que los seres humanos temblemos y entonces uno dice, y es uno solo, un solo virus, microscópico, es decir, una miniatura que hace que los seres humanos lleguemos a nivel del universo, del planeta Tierra, comencemos a sentir la amenaza de contagiarnos, de morir. Entonces uno dice, ¿este sufrimiento qué nos hace? Estamos viviendo una Semana Santa inusual, como dice el Papa Francisco, porque sin público, nuestras iglesias están vacías, tenemos que hacer celebraciones privadas, pero es un momento en que posiblemente estamos poniendo más fervor y estamos reconociendo que no hay vacuna, que no hay gobierno, que no hay seguro de vida, que no hay aquí nación más poderosa que otra, que aquí todos estamos en las mismas circunstancias y que aunque usted tenga un seguro de salud, seguro médico, ahora muchos consultorios lo cierran y toda la cosa, y casi nos dicen a uno, cada uno defiéndase como pueda, cada uno quédese en su casa, lávese la mano, eviten esto, lo que o sea, busque al que lo puede todo, del que depende de nuestra vida, porque nuestra vida está en la mano de Dios. El Papa nos ha dado a nosotros enseñanza, a los hijos, en cada parroquia, cada sacerdote, este esfuerzo por transmitir mensajes de consuelo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos de nuevo. Mira, y quisiera compartirles un ejemplo muy sencillo, y es,
Si usted llega a su casa y encuentra que su casa está llena de plagas, de arañas, de hormigas, de muchas cosas, dice, no, yo en esta casa no me puedo quedar porque mira, está llena de muchas plagas. ¿Qué haría la persona? Posiblemente diría, bueno, voy a vivir donde mi hermana, voy a vivir en un hotel, mientras consigue un exterminador que viene y funiga y limpia esa casa y se desinfecta, porque así no se puede vivir. Pero mire, ¿cuántas veces eso que hacemos en la parte física, donde vivimos, en nuestra casa, y hemos tenido infectado el alma de odio, de rencores, de prejuicios, de sentimientos de racismo, de nacionalismo, de esto y lo otro, de egoísmo, de avaricia, de muchos pecados que se vuelven como plagas. ¿Y qué hemos hecho nosotros para purificar y para exterminar esos pecados del alma? ¿Quién es el exterminador de esos pecados? Cristo. Hemos acudido a Él o hemos convivido con Él. ¿Cómo nos incomoda y nos inquieta tanto que la casa esté plagada de diferentes bichos? Y hemos convivido con un alma llena de maldades, de rencores, de odio, de egoísmo, de blasfemia y de muchas otras cosas. No hemos buscado al exterminador que dice así empezó la cuaresma con el anuncio que hacía el Bautista y que luego Jesús, al iniciar su misión, nos dice, conviértase y crean en el Evangelio. Así nos hicieron la cruz, en miércoles de misa, y mucha gente vino y la recibió, pero tal vez era como algo tradicional y algo que queríamos hacer como hemos hecho en otro tiempo, pero esta cuaresma la hemos tenido que vivir toda la humanidad. Cristianos y no cristianos hemos tenido que vivir una cuaresma de recogimiento, una cuaresma de limpieza en el cosmos. Por ejemplo, anoche vi en las noticias cómo se volvió a ver el Himalaya, que ya toda la contaminación, había una nube oscura que no lo dejaba ver, y ayer era una de las grandes noticias, que decía, mira, ya se puede volver a apreciar el paisaje de ver. Y así, tantas otras ciudades han comenzado a volver a descubrir el cielo azul. Han vuelto a descubrir cómo salen los aves volando, las mariposas, cómo la tierra se ha ido restableciendo, regenerando, y vemos cómo, es decir, ha tenido que ser de una manera drástica porque los seres humanos nos quedamos en bla bla bla, que vamos a hacer muchos proyectos, muchas protestas, muchas manifestaciones para no contaminar el ambiente, pero lo seguimos contaminando, seguimos produciendo cosas que lo contaminan, pero estamos contaminados por dentro y esa contaminación también hay que ponerle cuidado. Sabemos que el exterminador es Cristo y a Él tenemos que acudir para que Él venga a eliminar y a limpiarnos. Ayer recordábamos cómo Cristo lavó los pies a sus discípulos y hoy sigue limpiándonos también de todos nuestros pecados a través del sacramento de la reconciliación. Y por eso el Papa nos daba esta bendición de Urbis et Orbis, que era una bendición en la cual nos daba inteligencia sobre nuestros pecados para reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Y cuántas personas recibimos esta bendición de la familia? Precisamente en señal de respeto, de unidad y de aceptar esa indulgencia que nos daba el Papa de poder experimentar el perdón de Dios, que el Señor extermine todas esas maldades que hay en nuestro corazón, y por eso no hemos tenido la oportunidad de reconciliarnos ahora por las circunstancias que está viviendo la Iglesia. Es importante que cada uno de nosotros hagamos nuestro acto de contrición, de comunicar, y al ver la misa, al contemplar hoy la pasión del Señor que vamos a tener en nuestra iglesia, nosotros podamos decirle, Señor, soy pecador, te pido perdón. Yo sé que por el sacrificio que muerte en Dios, tú has traído la misión y la misión de todos los hombres y mujeres. De manera que, ojalá que este Viernes Santo sea un día para nosotros meditar en la pasión del Señor. Quisiera compartir con ustedes algo así muy breve, estamos llegando ya a los finales de este programa. Una señora se declaraba atea y era una persona indiferente, pero religiosa. Su hija, por el contrario, era muy espiritual. Y la mamá siempre vivía
como haciéndole recriminaciones y cosas. Esta niña contrajo un cáncer de útero y fue operada y fue una operación bastante delicada. Y estando esta jovencita en sala de, ya en la sala de recuperación, la mamá dice, hey, está la cosa. Después ya la pasaron a su habitación, pero muy delicada y suave, y cosas de estas. La mamá, para tratar de consolarla, a su hija, sabiendo que ella era muy religiosa, le dijo, ¿quieres que te lea algo? Y la hija alcanzó a decirle en sus palabras muy débiles, que en el ley de la pasión del Señor buscó en el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, comenzó a la celebración. Y esta mujer se quedó así como muy desesperada en cuanto comenzó a oír las lecturas, fue entrando en un estado de al punto que se quedó dormida. Y la señora seguía leyendo. Y mientras la hija se iba durmiendo, la mamá iba despertando a la fe, porque nunca había tenido ese encuentro con la escritura, nunca había leído la pasión del Señor, y estaba fascinada y admirada y sorprendida de ver cuánto había leído. Y la hija se fue durmiendo y la mamá fue despertando. Al punto que a partir de esa experiencia, la señora pasó antes de Dios. Y sucede que a veces hacemos cosas por los demás y Dios se vale de esas circunstancias para llegar a nuestro corazón. Hoy es un día que les invito a que desde su casa, en esta Semana Santa, lean la pasión del Señor, está al final del Evangelio, para que precisamente en el de Mateo, Joan, Túrgico, en el capítulo 26, ahí aparece la cena, está el cuerpo de mí, está Jesús es tomado prisionero, después Jesús compadece ante el consejo judío, después sigue la negación de Pedro, después está el capítulo 27, Jesús comparece ante Pilato. Entonces, si leemos del capítulo 26 hasta el capítulo 28, vamos a encontrar ahí el relato de la pasión de Jesús. Yo quiero invitarlo a que concluyamos esta reflexión con una oración en la cual le pedimos al Señor que nos ayude a descubrir el sentido y el valor del sufrimiento unido al de Cristo. El sufrimiento separado de Cristo se convierte en tortura, en algo que nos amarga y algo que nos destruye. El sufrimiento unido a Cristo es un sufrimiento que se convierte en redentor. Y detrás de la cruz está la gloria, la victoria. Por eso los santos que han sufrido muchas influencias, muchas humillaciones, muchas pobrezas, muchas dificultades, ya están en la gloria eterna, gozando con Dios, que nos acaba los egoísmos, los odios, incluso el envejecimiento y la muerte, para entrar a la gloria y a la felicidad. Oremos. Padre de bondad, mitiga el dolor de nuestro corazón cuando este misterio visita a nuestra familia. No permita que nos apartemos de ti en los momentos difíciles para que encontremos sabiduría y verdad en el dolor. Enséñanos a acompañar a nuestros hermanos y hermanas que sufren, especialmente a los que han contraído el coronavirus, que nuestra oración siempre esté con ellos, las personas que sienten que sus negocios están corriendo peligro, también animarlos, consolarlos, orar para que la sangre de Cristo nos cubra y nos danos fuerza para poder entender el plan de amor y modela nuestros corazones para encontrar el verdadero sentido del dolor y del sacrificio con el que invitas a unirnos a ti, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Los invitamos a nuestra parroquia, tenemos celebración hoy aquí en la parroquia San Pío, 6 de la tarde, la Pasión del Señor, 8 de la noche tenemos la Pasión del Señor en inglés. Los invitamos a escuchar Radio San Pío y Radio Cristo Rey, donde estamos haciendo transmisiones de las celebraciones de hoy, mañana, el domingo, para que estemos siempre unidos. Que Dios los bendiga y que Cristo, con su pasión y su muerte, traiga vida y resurrección para todos. Feliz. Muy bien, nos vamos a enlazar al Vaticano para que continúen en sintonía y así podamos escuchar el mensaje que nos trae el Papa hoy desde el Vaticano
sede de nuestra fe. Dios los bendiga, que acompañemos al Señor en su pasión y vivamos con alegría y esperanza estas pruebas que el Señor nos pone para que un día lleguemos a alcanzar la victoria y la gloria de la redención en Cristo nuestro amor. Que por su dolorosa pasión, el Señor nos redima y nos salve de todo.